Novelista, ha sido profesora en Estados Unidos durante muchos años, recordábamos antes, unos cuantos, 18 o 19, y se ha vuelto a, creo que puedo decirlo, a ser más feliz aquí, sí, porque así lo decía ella, y me he vuelto a ser más feliz aquí. Autora de El eco de los disparos, cultura y memoria de la violencia, en el año 2015, un ensayo que entró en la dinámica de la discusión en torno a la violencia y a la estetización de la violencia en el cine, en la literatura, en las artes, y a partir de ahí su novela Mejor la ausencia, también en Galaxia Gutenberg de este mismo año, que habla de memoria y habla de violencia. José Ovejero es un autor de muy largo recorrido, es novelista, es poeta, es dramaturgo. Ganó el premio Anagrama con La ética de la crueldad en el año 2012 y posteriormente La invención del amor, el premio de novela Alfaguara. Su obra más reciente es La seducción en Galaxia Gutenberg. Tiene muchísimas más obras que tampoco vamos a recordar ahora mismo porque así tenemos un poquito más de tiempo. Muchísimas gracias por haber querido venir a compartir con nosotros este documental que sale, si me lo permitís, de la generosidad de alguien que se dedica a escribir y que en un momento decide hacer una cosa completamente distinta. No sé muy bien por qué, o tal vez sea el momento de decirlo. Sí, no sé si es generosidad o curiosidad, sencillamente. Hola, buenas tardes a todos. Sí, la idea fue mía hace 2 años y pico, ¿no? Más o menos 2 años. No sé por qué se me ocurrió esa posibilidad de indagar en por qué escribimos todavía. Por cierto, como no oyeron el sonido del inicio de la película empieza con música y después con mi voz en off diciendo por qué escribimos todavía. Mientras tanto se ven las imágenes de los libros tirados por el suelo, los libros que se venden al peso. Digo que vivimos en un mundo en el que la literatura cuenta cada vez menos y yo viviendo en España, un poco con esa sensación de que la literatura cuenta cada vez menos y sin embargo no solo ahí seguimos, sino que incluso hay escritores que empiezan a escribir ahora, ¿no? Y se me ocurrió la idea de hacer un documental sobre el tema. En lugar de escribir un ensayo, que es lo que había hecho normalmente, me dije, vamos a hacer un documental. Y Edurne se embarcó en ese momento también en el proyecto, de eso hablaremos más tarde. Ninguno de los dos había hecho absolutamente nada, nunca, que tuviese que ver con el cine. Tuvimos que aprender a manejar la cámara, a aprender a saber lo que son los distintos formatos, a montar, a todo, ¿no? Pero bueno, se nos ocurrió eso, se nos ocurrió entonces invitar a toda una serie de escritores a que participasen en el documental. ¿Cuándo piensa uno que un documental puede ser una buena herramienta para mostrar un trabajo que es evidentemente o por definición un trabajo íntimo e individual? Bueno, eso es una de las premisas también del documental y cómo enfocábamos cada una de las entrevistas. Y tiene que ver con algo que también esa voz en off, que es José, dice al principio, que es que cuando se le entrevista normalmente a un escritor, da la cara de escritor, ¿no? O de escritora. Es decir, hay una disociación entre la vida privada y la vida pública de un escritor. Pero claro, en la escritura está todo unido, ¿no? O sea, tú cuando escribes no eres simplemente escritor, eres tú. Entonces lo que queríamos indagar en el documental era también esa forma de estar en la realidad, ¿no? de apropiarse de ella, de entenderla y de plasmarla después en la escritura y hacerlo de forma que no fuera el documental al uso, ¿no? Esos documentales en los que hay un señor que entrevista a otro señor, normalmente son todos señores, en un espacio, ¿no? Que es la librería o la biblioteca del señor y que está, ¿no? Contestando las 4 o 5 preguntas de siempre. Entonces, buscábamos un documental en que lo visual fuera importante, pero en el que también hubiera una espontaneidad. Era también una forma para nosotros de indagar en esos aspectos que normalmente el escritor o la escritora no presenta públicamente, ¿no? Entonces,
la forma de idearlo y que de esto podemos hablar un poquito también, ¿no? Cómo preparamos cada uno de los encuentros, tenía que ver con eso, ¿no? Es decir, bueno, el ir con una cámara, el sentarnos en la intimidad o intentar conseguir ese ambiente íntimo con cada uno de ellos, qué nos puede aportar que no sepamos de esta persona como escritor, pero también eso, como alguien, ¿no? Que se mueve en un mundo que le preocupa y que intenta reflejar a través de su escritura. Sí, perdón, que añadir una cosa, porque quizá algo que no hemos dicho es, por supuesto, habríamos tenido la posibilidad, habríamos tenido que buscar más producción externa, la posibilidad de ir con un equipo de verdad. Es decir, tal como me dijeron a mí al principio, cuando empecé a hablar con gente de esto, hablé con gente del cine y me dijeron, a ver, necesitas 2 cámaras, no solo los aparatos, sino las personas, un técnico de luces, un técnico de sonido, necesitas esto, necesitas lo otro, y yo dije, no, porque lo que queremos es precisamente recrear o crear una situación de intimidad con los escritores. Y si nos presentamos Edurne y yo con un equipo de 6 o 7 personas y no sé cuántos aparatos, Luis G. Martín a lo mejor no se habría metido en la cama y no nos habría dejado meternos casi en la cama con él y con su marido. No sé si hubiesen hablado con esa espontaneidad, tampoco sabían que les íbamos a preguntar, de qué íbamos a hablar con ellos, no les advertíamos, llegábamos allí y mientras andábamos colocando la cámara, poniendo los micros y demás, les decíamos, por cierto, nos gustaría hablar, y les explicábamos un poco de qué queríamos hablar. Un poco por eso, para intentar romper la pose, para intentar romper esa situación de escritor dando un discurso. Si os parece, un poquito más adelante podemos hablar de cada una de las entrevistas, pero antes comentábamos, ¿cuántas veces habéis visto este documental? No sé, entre el proceso de montarlo, porque claro, cada encuentro con cada uno de ellos eran, pues igual teníamos 20-25 minutos de material, la mayoría de las veces muy bueno además, porque no sabían qué les íbamos a preguntar y fijaros cómo han contestado, ¿no? Con una locuacidad y una inteligencia, pues esto eran igual 20-25 minutos que después teníamos que reducir a 3. Entonces, entre lo que vimos expandido a después hacer el montaje en sí y después las veces que lo hemos enseñado ya, que son unas cuantas, pues no sé, pero podemos recitar de memoria. El Rosita, Rosita, qué tarde tan bonita. Sí. Querían huir, la verdad, antes del inicio, habían decidido, podemos decir esto, sí. Es la primera vez que vamos a intentar no quedarnos al documental, porque lo hemos visto muchas veces, pero resulta que hoy la cafetería está cerrada y ni siquiera han podido huir. Tenían que irse a una sala un poco desangelada y han decidido verlo de nuevo. Cuando lo veis otra vez, ¿estáis satisfechos? ¿Cuál es la sensación al verlo ahora, José y Edurne? Sí. No sé si tenemos la misma, yo creo, vamos a ver. Perdón, es que yo os he visto hacer comentarios según la sensación es buena y lo que pasa es que siempre hay cosas que corregirías. Yo ahora, claro, después de haberlo visto tantas veces, pienso en un momento del montaje en el que a lo mejor la voz no ha coincidido como yo quisiera con el cambio de imagen. Creo que en una de las intervenciones, en particular de Ana Merino, me hubiese gustado trabajar un poco más con el sonido, con la edición del sonido. Siempre ves cosas. Pero yo creo que en conjunto está bien. No se me ocurre mucho más que podríamos hacer nosotros. A lo mejor llega otro y sí, pero no me parece que yo pudiese o que Edurne y yo pudiésemos hacer mucho más. No, hombre, yo veo algún cable del cable de orejudo que me da una rieba tremenda, no haberse lo metido mejor, o sea, cosas así, pero la verdad es que viéndolo sobre todo en una proyección tan buena como esta, ¿no? Que por cierto es una maravilla, en la calidad de los colores y demás, decimos, bueno, para no haber hecho nunca un documental no está mal, ¿no? No, a mí me parece que no. ¿Qué les parece a ustedes? No está mal. Está genial. Está genial. Bueno, no suele ser muy habitual, es cierto, lo que comentabas antes, de que los documentales sobre escritores o sobre creación tengan esta perspectiva multivocal, polifónica, ¿no? Que hablen mucho. Normalmente es una única voz y, por lo tanto, posiblemente empobrecedora. Cuando comentabas esto, recordaba que hay al menos un documental sobre poetas, animaremos el aspa a nuestra sardina asturiana. Él se dice poeta
de Sofía Castañón, que es sobre poetas, mujeres poetas, y sobre guionistas de cine, también de Alfonso Suárez, director y guionista a su vez, un documental titulado Writing Heads, cabeza, hablan los guionistas, ¿no? ¿Existía o teníais unas referencias, algún tipo de referencias sobre este tipo de formato con escritores así de carácter general? ¿Lo habéis pensado o no os ha interesado en absoluto? Es que yo creo que a mí me pasó con el documental, no sé, a ti un poco como con las novelas. Y es que cuando estoy escribiendo una novela, procuro no leer nada que tenga que ver con esa historia, con ese tiempo, con ese tipo de personajes, porque si no pienso que me voy a dejar contaminar demasiado. Entonces prefiero hacer como si no existiese nada. Por supuesto es mentira, porque tengo un bagaje, he visto documentales, pero intentar olvidarme de todo eso y decir, bueno, ¿cómo lo haría yo esto? ¿Cómo lo planteo? Y así que no he tenido, por lo menos de una manera consciente, en cuenta ningún modelo. Ya digo, inconsciente seguro que sí. Sí, además lo que pasaba es que mucho dependía de cómo iba evolucionando según íbamos haciendo las entrevistas y también según íbamos pensando en lugares donde llevar a los escritores y demás, porque algo que ha tenido también el documental ha sido su parte intuitiva, ¿no? Eso es muy interesante. ¿Cuánto de guionización previa, cuánto de improvisación Pues guionización previa estaba en el sentido que bueno, al principio teníamos una lista de igual 30 escritores que tuvimos que ir cribando porque, claro, queríamos hacer algo, pues eso, pensábamos ingenuamente que igual alguna televisión se interesaba, decíamos, bueno, pues 56, 57 minutos, nada, eso os podemos hablar también de esos problemas. Pero bueno, pensábamos que un formato de en torno a 1 hora y bueno, queríamos dar como 3-4 minutos a cada persona, así que tuvimos que hacer una lista de 15 y 16 que fue variando un poquito, ¿no? según íbamos avanzando. Entonces, lo que era muy importante era, antes de entrevistar a cada persona, pues leíamos en profundidad la obra e intentábamos buscar ese tema que al final cada una habla de un tema bastante concreto, ¿no? Entonces, intentábamos buscar ese tema que nosotros pensábamos que impulsaba su escritura, ¿no? Entonces, ahí sí había un proceso eso, de búsqueda y luego de generación de una pregunta que, claro, no íbamos y le decíamos a Juan Gabriel Vázquez, ¿qué piensas de la memoria? ¿No? Era una pregunta normalmente bastante elaborada. Entonces, eso lo llevamos muy preparado. Y luego lo que había de transición entre algunos autores que pensamos que sí estaba relacionado, también estaba guionizado con antelación. Pero después lo que fue muy bonito fue encontrar a veces relación entre escritores que no habíamos pensado. Y ahí sí buscábamos cómo hacer pues, esa voz en off de José, ¿no? Intentando pues eso, crear una narrativa que uniera un escritor con el siguiente. Y en algunos casos era previo, pero en muchos casos se dio después, una vez que ya íbamos entrevistando igual a 2 o 3 y decíamos, pues mira, aquí hay una conexión entre, por ejemplo, Juan Carlos Méndez Guédez y Neumann, y Andrés Neumann, ¿no? Que no lo habíamos pensado al principio, pero sí lo había. Para lo que no había guión ninguno era, digamos, para la secuencia de imágenes. Nosotros llegábamos a los lugares, íbamos descubriendo lo que había. Por cierto, como decíamos, la parte visual nos parecía importante porque pensamos que un documental no puede, aunque seamos escritores, quedarse solo en lo narrativo. Entonces, por eso hemos buscado escenarios que nos parecían interesantes, como el desierto para Orejudo, ese pueblo destruido para Sergio del Molino, etcétera, etcétera. Pero luego nos dejábamos guiar un poco también por la intuición. De pronto, Luis G. Martín empieza a hablar de coger el toro desnudo por los cuernos y veo que hay un grabado de Picasso en su habitación con el Minotauro y un tipo agarrándolo por los cuernos. Entonces, lógicamente, lo utilizo. O si Fernando Royuela está hablando del juego y veo que tiene un mono metido ahí en un cajón, en el agarrador de un cajón, pues también lo utilizamos. O habla de la construcción del ideal. Fernando Royuela es un individuo bastante original y veo que en su habitación
tiene una serie de cajas de fruta, la ideal, y encima uno de sus cuadritos, porque la demás pinta ¿cómo es? Con esmalte de uñas. Con esmalte de uñas, Sí. hace cuadros. Entonces todo eso lo íbamos aprovechando de una manera más o menos espontánea, solo estaba pensado el lugar al que les íbamos a llevar. Y esa intuición que comentáis era la que teníais previamente de cada elemento central en la obra de un autor, se demostró siempre como algo veraz, como algo... ¿Los autores entendían Sí. que esa propuesta que les hacíais les representaba de alguna manera? Sí, la verdad es que eso sí funcionó bastante bien y yo creo que es pues porque nos preparamos mucho, ¿no? Y al final somos muy lectores y también son escritores que yo creo que llevamos siguiendo tiempo, ¿no? Hubo en algún caso, sin embargo, que sí hubo desconcierto, ¿no? Por ejemplo, cuando entrevistamos a Sara Mesa y a Hipólito Navarro en Sevilla, nos interesaba mucho que hablaran de la construcción del personaje, porque los personajes de Sara son muy oscuros, ¿no? Bueno, indagan en cuestiones bastante tortuosas de la existencia, y los de Hipólito son personajes que por un lado pueden ser muy juguetones y muy irreales, ¿no? Pero por otro nos parecía que tenían que ver con cuestiones individuales para él muy importantes. Entonces, cuando les planteamos la cuestión de los personajes, Hipólito, como dijo, a mí los personajes no me interesan mucho, Una cara como ¿no? Como, ¿por qué queréis que hable yo de personajes? Y lo que fue muy bonito es que se puso a hablar de ellos y de repente nos dio esto, ¿no? O sea, toda esa reflexión en la que él reconoce que él sí, que lo que le interesa es el artefacto cuento, ¿no? Esos artefactos locos míos, que dice, ¿no? Pero que en el fondo hay algo de él también en esa construcción del personaje un poco absurdo. Entonces fue un momento que yo creo que tanto para nosotros como para él fue muy bonito porque fue un descubrimiento. Ese momento, ese comienzo abrupto con Fernando Royuela, en el que él comienza... Eso fue una trampa para Fernando. Ya. Luego me decía, pero si me has pedido que lea una poesía, ¿por qué me detienes de pronto? Él no sabía que se iba a hacer eso. No tenía ni idea. Y ahí narrativamente sí que se marca el tono que persigue el documental. Eso es. Evitar que la consideración del autor como alguien engolado y fuera... Quitarle solemnidad, aunque la solemnidad con Fernando no es fácil, porque al mismo tiempo que está soltando ese discurso poético, hay un cohete a un lado, una Nancy o algo por el estilo atada a una caja, pero sí queríamos mostrar desde el principio, no queremos hacer algo solemne, queremos ir a otro sitio con ellos, a ver si lo conseguimos. ¿Y vosotros creéis entonces que los escritores, incluidos vosotros, generan una imagen de sí mismos o proyectan otro distinto a lo que es en situaciones sociales? Cualquier persona en público, ¿no? Sobre todo si te están dando un micrófono, como ahora, o una cámara, te están poniendo delante de una cámara, inmediatamente te vuelves personaje. Entonces, eso es inevitable y es inevitable también aquí en el documental. Claro. Hemos intentado reducirlo al mínimo, más no se puede hacer, creo. Hablamos de los criterios de selección de los autores, de los que están dentro y de los que quedaron fuera. ¿Habéis perdido algún amigo? ¿Habéis ganado? No nos han dicho todavía directamente que ha sido por eso, pero... Pero lo habéis no, notado, es broma. No es broma. Fue muy difícil, como decía al principio, teníamos una lista de por lo menos 30, pero eso fue nada, en 15 minutos. Y fue muy difícil porque además en algunos pues tuvimos que negociar, ¿no? Y somos muy conscientes de que esto no es un panorama de la literatura contemporánea actual, ni mucho menos, ¿no? Porque hay gente que no aparece aquí, que es muy importante y bueno, no aparece igual porque decidimos nosotros que no o porque nos dijeron que no, ¿no? Hay gente que rechaza la invitación. Lo que sí queríamos era suficiente variedad, tanto en esos temas que proponen, ¿no? Porque al final yo creo que, bueno, pensamos, ¿no? Que la variedad de temas que se expone en el documental en el fondo no es sobre la literatura española contemporánea, es cualquier literatura, ¿no? Que explora la literatura, pues explora la muerte, la memoria, la infancia, el cuerpo. Entonces queríamos una variedad en ese sentido,
pero también queríamos una variedad en generaciones, ¿no? Tenemos desde Cristina Fernández Cubas, que sería la más mayor del documental, a Aisha de la Cruz, que apenas tiene 30 años. Queríamos, por supuesto, que hubiera pues eso, variedad de género, de perspectivas, también de lugares de procedencia. Entonces, esto fue una lista pues, para nosotros que tenía que ver también con, bueno, con gustos literarios, pero que también tenía que ver con esa pregunta que nos guiaba, ¿no? Que era el por qué seguir escribiendo. La explicación que dan los autores de su propia obra, ¿entendéis vosotros que en vuestro caso se ha convertido en una explicación, o el documental es una explicación de vosotros mismos, de vuestra obra, de vuestra manera de entender? Yo no sé si es una explicación de nuestra obra. Claro, es un documental que está tamizado por nuestros intereses literarios, en parte, ¿no? Entonces, de alguna manera, supongo que sí, pero tampoco del todo, porque hay algunos autores que a lo mejor no son los que más nos gustan, y a lo mejor hay alguno que nos gustaría más, pero a lo mejor repetía el tema principal con otro. Entonces, yo no sé si el documental expresa lo que nosotros pensamos o sentimos sobre la literatura. No era la intención. Sí, no. Yo creo que igual por ejemplo, hay discursos de algunos de ellos en los que veo reflejadas algunas preocupaciones mías, ¿no? Por ejemplo, toda la cuestión de la memoria de Juan Gabriel Vázquez, según le estábamos escuchando, estaba resonando mucho con las preocupaciones que puedo tener yo sobre cuestiones de memoria, pero no diría lo mismo con todos. Hay algunos con los que no estoy de acuerdo en la concepción de literatura que puedan tener, ¿no? Pero yo creo que lo que sí igual pueden reflejar es, o sea, un poco también esa idea de fondo que, bueno, que al final lo que nos mueve tiene que ver con nuestras obsesiones ¿no? y con nuestras preocupaciones, ¿no? Eso sería lo que creo que une a todo el conjunto de ellos y a nosotros también. Eso es que descubrimos al final que si seguimos escribiendo es porque hay toda una serie de temas que nos preocupan y que solo podemos acercarnos a ellos a través de la ficción. Y no sé si se han dado cuenta de que la pregunta encubierta del documental no es por qué seguimos escribiendo, sino por qué seguimos leyendo también. En definitiva, es a lo que estábamos buscando también respuesta. Las veces que he visto el documental, no tantas como vosotros, evidentemente, pero algunas, la invitación a participar por su parte con cualquier tipo de preguntas está abierta, se abrió al inicio, vuelvo a hacerla ahora. Están ustedes cordialísimamente invitados y a mí me vendría muy bien porque he visto el documental y he preparado algunas cosas, pero no sé si tantas como para que funcione esto muy bien, de modo que me ayudarán bastante. Hay un micro por ahí también. Eso sí, cualquier pregunta, por favor, para que podamos escuchar y quede grabado. Al verlo sí que he pensado que es verdad que Aisha de la Cruz es la autora más joven, apenas tiene 30 años, pero yo miraba a los autores y las autoras y decía, probablemente Aisha sea muy joven, pero es una autora tradicional. Es decir, es una autora de libros y publica en Anagrama y saca sus novelas y está en esa corriente. ¿Vosotros creéis que aquí se verían representados otro tipo de autores más jóvenes que están en otra línea, en otras líneas completamente distintas? No creo que para ello se necesitaría un documental distinto. Porque al final, tal como está planteado el documental, sí tiene que ver, creo yo, con ese ejercicio un poco más tradicional de escribir libros. En el sentido, bueno, puedes jugar más o menos, pero en ese sentido más tradicional. Yo creo que ya era suficientemente difícil tener esa variedad como para además romper el marco e irnos a escritores que solo publican en Internet o que mezclan con otro tipo de productos, digamos, o con música, o con qué sé yo. Entonces, supongo que se puede hacer y supongo que yo no sería el adecuado para hacerlo. Eso te iba a decir. ¿Tú crees que estas preguntas serían estas las preguntas no para ellos? Exactamente, y probablemente yo no podría hacerlo porque yo no estoy suficientemente familiarizado. Sí, yo creo que somos ya demasiado viejos para eso. O sea, tenemos una óptica totalmente diferente de
lo que es la escritura y no sé. Y los procesos de intercambio, de producción, sí, de recepción, sí, etcétera. sí. Yo creo que estamos ya, para ellos somos dinosaurios, ¿no? Con esta mentalidad. Tú mismo decías ahora, José, que la pregunta al final no es por qué escribimos, sino por qué seguimos leyendo, y se ve en muchas ocasiones cómo se mezclan los conceptos por parte de los autores en las respuestas, y se pasa a hablar de literatura, de escritura, de ficción, de lectura, todo sin un deslinde muy claro, bueno, apenas perceptible. No sé si esto es porque no hacía falta o porque... Bueno, yo creo que porque no estamos hablando en un entorno académico en el que hay que precisar más los conceptos, y yo creo que hacia lo que tienden la mayoría de ellos, aunque hay poetas también por ahí entre medias, va más hacia ese campo más amplio que es la ficción. ¿Para qué necesitamos la ficción y para qué necesitamos la ficción escrita? Pero es verdad que no hay ese criterio académico. Yo creo que casi ninguno de ellos es académico en ese sentido, que escriba ensayos sobre literatura, con lo cual al final acabamos utilizando los conceptos que entiende la gente en general, pero es verdad que no sería un discurso aceptable en una universidad. ¿Quién sabe? Bueno, no sé, yo creo que también se hace porque muchos de ellos no diferencian, ¿no? Como te pasa a ti cuando te preguntan por qué escribes tantos géneros diferentes, ¿no? Dices, bueno, es que en realidad no piensas en géneros, piensas en lo que la escritura y la lectura hace contigo, ¿no? Entonces, por ejemplo, Marta Sanz dice que en algunos poemarios como Vintage, ¿no? El poemario que cita, que ahí es donde ella pues indaga más la cuestión de la enfermedad, mientras que la ficción habla eso de cómo las novelas, ¿no? Cómo se convierte en el texto en la escritura de nuestros días, ¿no? O sea, el cuerpo es el texto donde se produce la escritura de nuestros días. Entonces yo creo que, y alguien para ella, que es además es muy analítica en el sentido de, ¿no? de la cuestión literaria, ¿no? Incluso para ella es algo natural, ¿no? Si la poesía le sirve para indagar en un tema, con la misma se puede pasar a la ficción para indagar sobre otro. Es el signo de los tiempos, creo yo, y algunos de los autores lo dicen, dos cosas. La mezcla de los géneros, absolutamente. En algunas entrevistas tú lo decías también, el hecho de que estés haciendo géneros diversos. Por un lado, la mezcla de los géneros, y por otro lado, algo que la propia Aisha, la más joven, por citar a la más joven, que es el descrédito de la ficción, ¿no? Sí. Y que se está escuchando cada vez más. Es decir, no me aporta nada para explicar lo que yo quiero. Y ella decía, posiblemente yo no sea el género al que pueda servir para mis intereses. ¿Percibís esa...? Yo lo percibo, estoy en la liga opuesta. Yo, al contrario, defiendo absolutamente la ficción, pero quizá no entendida como se entendía un tiempo, que la ficción te explicaba el mundo. Y al final, cuando hablábamos de la ficción como explicación del mundo, estábamos hablando de la novela. Es un resabio que tenemos todavía en el 19, según el cual la novela estaría ahí para explicarnos el mundo. Entonces, en ese sentido, yo creo que la ficción tiene un descrédito porque no lo ha conseguido. No ha conseguido eso que nos prometían los naturalistas, mostrarnos exactamente cómo era la realidad. Y ahora mismo sí se tiende cada vez más al basado en hechos reales, en literatura, en el cine, etcétera, que a mí no me aporta gran cosa el que algo esté basado en hechos reales. Al contrario, yo reivindico la ficción, reivindico la imaginación como una manera sesgada de mirar la realidad y de mostrar cosas que sin ella, sin la ficción, no puedes ni siquiera ver. Por supuesto que no son exactamente así en la realidad, por supuesto que no podemos replicar la realidad en la ficción, que no podemos de verdad mostrarla. Lo que sí creo que produce la ficción es una reacción en el lector, un eco, le afecta, y esa manera de afectarle es la que le pone en contacto con la verdad, con verdades que son importantes
para cada lector, para cada lectora. Entonces yo sigo reivindicando la ficción, no tengo nada en contra de la autoficción, pero mientras siga escribiendo probablemente voy a seguir, y además cada vez lo hago más, yéndome hacia una ficción más pura, más imaginativa, porque creo que es ahora mismo lo que más me acerca a lo real. Bueno, fíjate, algunos de los autores que aparecen en el documental, unos cuantos, se mueven entre los dos géneros, incluso algunos clarísimamente. Sergio del Molino, Rafael Reig, que hace novelas que parecen manuales de literatura. Manuel Vilas acaba de decir que la ficción ya no. Por cierto, todos estos autores que aparecen son muy recomendables, cada uno tendrá sus gustos. Algunos hemos tenido el placer de tenerlos por aquí. El caso de Manuel Vilas, que acaba de hacer un libro, cuando hablaba de sus padres, diciendo, no puedo hablar de otra cosa. Y es real, que su libro Ordesa pues, funciona de esa manera. Aisha de la Cruz dice que los géneros no avanzan. El propio Antonio Orejudo juega a esa otra cosa. ¿Es la literatura o la que ha perdido ese crédito o es la ficción en general? No sé, yo es que en realidad creo que no ha perdido crédito y que incluso autores que se dicen renegar de la ficción, o sea, por ejemplo el libro de Antonio Orejudo, Los cinco y yo, puede hablar de cuestiones que tienen que ver pues, con su generación o con su vida, pero al final o sea, es una obra maravillosa, imaginativa de ficción, ¿no? Entonces, yo creo que, bueno, Manuel Vilas ahí creo que es un poquito diferente porque en la literatura de Vilas hay un fondo autobiográfico muy, muy fuerte, hay un impulso autobiográfico que es fundamental. Pero aún así yo creo que hay una parte imaginativa también en su literatura que es innegable, ¿no? Y yo creo que, bueno, se habla de la muerte de la ficción y que la ficción ya no sirve, pero luego todas las series televisivas que más triunfan son absolutamente ficcionales, ¿no? Si piensas en Breaking Bad, en Los Soprano, o sea, en Black Mirror ya ni te cuento, ¿no? O sea, es pura imaginación y ficción. Que haya tenido un desprestigio la literatura, yo creo que la literatura en general ha caído en cierto desprestigio comercial, pero no sé hasta qué punto lo comercial tiene que guiar la interpretación que podemos tener de la potencia que todavía tiene la literatura para muchos lectores, ¿no? Yo creo que la literatura ha perdido terreno porque hay otras formas de entretenimiento que lo han ganado. Entonces hay cierta literatura que, bueno, compensa si vende, ¿no? Para algunos grandes sellos, pero luego yo creo que se está haciendo literatura ficción, ¿no? Muy buena. Hay un montón de pequeñas editoriales que apuestan por una ficción que no tiene nada que ver con esas otras formas de ficción más comerciales y yo creo que siempre ha sido parte de nuestra forma de entender la realidad y que la imaginación también es una herramienta de conocimiento, ¿no? Como decía José, o como decía Juan Gabriel Vázquez, ¿no? Al final de su intervención, que la imaginación como la novela o la ficción como esa forma de transformar, ¿cómo lo dice? La imaginación en conocimiento, me parece. Sí, sí. Pues no nos la sabemos de memoria. Ahora se me ha pasado. Tenéis que verla otras 200 veces todavía. Sí. Pero bueno, que yo creo que a veces también tenemos este pesimismo tan tremendo, ¿no? sobre pues eso, la incapacidad que tenemos con la escritura, pero yo creo que hay todavía mucho que aportar y que decir. Hay 16 autores. Aprovechen ustedes para preguntar porque estos... Edurne y José han estado con los autores en la cama, en el desierto y seguro que han visto cosas que no creeríamos o que ni siquiera habríamos imaginado. ¿Cuál es ¿Cuál ha sido el más fácil, el más difícil? En el sentido que queráis utilizar esta... Yo creo que el más difícil ha sido Orejudo, no por las mismo, condiciones, sino por las condiciones, porque nos lo llevamos al desierto y bueno, ya habrán oído el vendaval. El vendaval lo hemos reducido técnicamente, pero aún así lo tenías ahí metiéndose en el micrófono, dificultando la escucha.
había un sol de 1000 demonios, con lo cual no podíamos ver la pantalla, a pesar de que teníamos un capuchón muy profesional, daba igual, no veíamos lo que estábamos haciendo, teníamos que fiarnos. Entonces yo creo que técnicamente esa fue la más complicada. Y las más fáciles fueron en realidad las 3 primeras, porque hay gente que nos pregunta, pero bueno, ¿habéis grabado a vuestros amigos porque están tan cómodos ahí en la cámara, o sea, delante de la cámara, uno se mete en la cama, el otro... Y amigos de verdad, o sea, gente que había confianza como para meterles en este embolado cuando al principio no sabíamos muy bien dónde íbamos, fueron los 3 primeros, que son Fernando Royuela, Luis G. Martín y Marta Sanz. Que los hicimos más o menos Los por hicimos ese orden al principio. por ese orden, le dijimos, mira, estamos haciendo esto, igual sale todo fatal, nos dejáis que os hagamos perder el tiempo y así fue como empezamos a rodar, y cuando volvíamos a casa y veíamos que, bueno, no está mal, esto tiene buena pinta, ya nos atrevimos con gente con la que teníamos menos confianza. Pero los más fáciles fueron ellos, porque tampoco les dimos garantías de que realmente íbamos a hacer bien las cosas, ni que iba a salir al final el documental completo. ¿Podemos hacer binomios con los autores y su concepto? Fernando Royuela sería... ¿Cuál es el plan? ¿Qué es lo que se le plantea? ¿Cuál es la palabra, el concepto en el que se piensa cuando se piensa en él? Pues en buena medida el juego, creo yo. Sí. Para la literatura es un juego alejado de la realidad, y la realidad ya dice el que le da igual, lo que se trata es de jugar, y lo dice literalmente. Antes de continuar, hay varios autores, y creo que en algún sitio lo habéis dicho, no se interesan tanto o solo los autores españoles, sino los autores que trabajan en... Que han estado en las mismas condiciones, digamos. Y por eso están Andrés Neumann, Juan Gabriel Vázquez, Juan Carlos Méndez Guédez. Por ejemplo, yo con Andrés Neumann siempre he pensado, Andrés Neumann es un autor argentino. Pues lo que él dice, claro. No está en ningún sitio en casa, es extranjero en todas partes, pero bueno. Resulta difícil que alguien que ha estado así durante tantos años, o que pensemos en esos términos, ¿no? Es interesante reflexionar en esos términos sobre lo que sucede cuando es la propia lengua la que genera la literatura y no el estar en un lugar o en otro. Luis G. Martín, que representa una figura muy potente recientemente por la apertura que supone esa elección de la cama, del espacio con su pareja, etcétera. ¿Por qué? Sí. Pues porque queríamos hablar del pudor y queríamos romper el pudor de entrada en la propia situación. Entonces, cuando nos recibieron, les dije, ¿podéis poneros el pijama, por favor? ¿Os importa que vayamos Esto es literalmente así, sin estar... Sí, ellos no lo sabían, ya decíamos de qué íbamos. Y estos son los que eran los amigos vuestros. Era más fácil que decírselo, no sé. Claro. A Cristina Fernández Cubas nunca me habría atrevido. Que también fue muy generosa y nos recibió en su casa, y bueno, el cuadro que se ve detrás de ella es su madre, es un cuadro de su madre. Entonces, claro, son esas cosas que vas descubriendo, ¿no? El cuadro de su madre, ella misma en una posición similar en otra foto, se pone a hablar de su propia vida y entonces ves la foto en la que aparecen Martínez de Pisón, Vila Matas y su marido. Que Luis Landero, ¿es posible? ¿Saliera en esa Creo foto? Que no. ¿No? O si era él, no lo he reconocido. Pero bueno, posible. Eso. Y luego empieza, en eso que hablamos de los descubrimientos, empieza a hablar de que llevaba una doble vida, y de pronto descubrimos en una exposición en Telefónica esta imagen de Metrópolis del robot, que es uno de esos cuadros que depende de dónde lo mires, es el robot o es la chica. Entonces nos pasamos una hora con la cámara mirándola sin que se moviese mucho para intentar conseguir que que la chica se convirtiese en robot y viceversa, sin que se notase que era yo el que estaba dando saltos con la cámara de un lado a otro. Claro. No sé por qué estoy contando eso, pero me ha venido a la cabeza. Es una mirada visual más que la mirada literaria. Ahí está. Igual que en el caso de Marta Sanz, la preeminencia del cuerpo constantemente mostrando... Eso es. Que también son de esa exposición. Sus manos, sus brazos, la espalda. La muñeca inflable, etcétera, sí. La poesía en este caso. Los poetas que además son narradores, no sé si consideramos dentro de los poetas a Ana Merino,
Sí, Manuel Vilas, Marta, sí, Marta, yo creo que todos tienen... Andrés Neumann. Andrés Neumann, claro. Quizá la más poeta en el sentido de que es la menos narradora también es Ana Merino, ¿no? Que se ha dedicado mucho más a la poesía y al teatro. Los demás son más mixtos, en el sentido de hacer novela, cuento, Neumann o... Bueno, Marta no sé si hace cuentos. Alguno, Pero no tanto, no, más novela no y ensayo. sí. Pero Ana sí que se ha dedicado mucho a la poesía, más probablemente que a otro género. ¿Y se percibía esa mirada más poética o distinta? ¿Vosotros la percibís desde el punto de vista de los que hacía ese documental? No. ¿No? No, yo creo que no fuimos, que no lo perseguimos al hablar con ellos, que nos hablaran igual también, que podía haber sido interesante, ¿no? Cómo la poesía contrastaba, o cómo esa mirada o esa propuesta que le estábamos haciendo contrastaba en la poesía o en la ficción. No lo buscamos y luego tampoco lo señalamos al hacer el montaje. La presencia de los autores hispanoamericanos o latinoamericanos, o como queramos decirlo, yo en eso siempre me he equivocado, porque, no sé, los Estados Unidos se dice de una manera, ¿aporta algo desde el punto de vista de la mirada sobre la escritura en español en España? Sí, yo creo que aportan, a pesar de todo, aunque digamos que es lo mismo, que están trabajando en España con la misma lengua, etcétera. Fíjate que tanto Neumann como Juan Carlos Méndez Guédez hablan de ese extrañamiento, de ese estar en varios sitios a la vez, de ese desgarro que supone, de cómo la literatura intenta, en el fondo, curar el desgarro, ¿no? Reunir los distintos lugares. Entonces yo creo que sí, que había ahí una temática que en nosotros no se marcaba de la misma forma, ese vivir en cierto sentido en el exilio, sí te hace entender la literatura de otra manera. Entonces yo creo que sí era muy importante tenerlos, aparte de que queríamos tenerlos, pues porque es la realidad en España, que hay un montón de gente que no ha nacido aquí, pero que escribe aquí, entonces no queríamos decir una cosa, no queríamos hacer el club de la tortilla de patatas, ¿no? Queríamos llevarlo un poquito más lejos. Voy a empezar a hacer preguntas de carácter económico y cuestiones de mercado, de modo que si hay alguna pregunta más así de intelectual, es el momento de hacerla. Sí. Esas preguntas las voy a hacer igualmente, porque me interesa eso de nadie se ha interesado por el documental en las televisiones, la dejamos para después. Buenas noches. Hola. Buenas noches. Está fuera del marco de pregunta intelectual que avanzaba Javier. Muchas gracias por vuestro documental y por vuestro diálogo. Y doy por supuesto que la voz en off del documental es vuestra voz, o son vuestras opiniones. Efectivamente, nos habíamos perdido esa pregunta inicial por un problema de sonido, ¿por qué escribimos aún o por qué escribimos todavía? Yo creo que coincidía ese momento en el que había un libro sobre pintores asturianos en el suelo. Pero en todo caso, entiendo que cerrabais la pregunta al final del documental, pues escribimos a pesar o a una serie de pesares, y uno de esos pesares o a pesares pues me interpela y me interesa en la misma medida. Decís, si no, yo solo lo he visto una vez, y si no lo he entendido mal, escribimos a pesar de la falta de apoyo institucional a la cultura. Me gustaría que me dijeseis en qué lo concretaríais y cuál sería vuestra propuesta. Pues pasamos ya a la parte que te interesa. Pues esta era la mía. Gracias, Vicente, por hacer la pregunta que iba a hacer yo ahora. Bueno, por supuesto hay un apoyo institucional a la cultura a través de un montón de canales, pero nos parece, creo que puedo hablar en plural, que es un apoyo reducido, que es un apoyo que se ha reducido en los últimos años, un apoyo de instituciones, por ejemplo, como el Instituto Cervantes, por razones internas también, no por desinterés, o no lo sé, pero sencillamente por una razón de presupuesto, se ha ido reduciendo. Y nos parece que, por ejemplo, ese apoyo institucional empieza no en la literatura, sino que empieza en la escuela y en las universidades. Las universidades ven también reducir sus presupuestos. En la escuela los temas que tienen que ver con la literatura van desapareciendo hasta convertirse en una parte ridícula
de los estudios de cualquier chico o chica. Entonces vemos que se está perdiendo ese peso que tenía lo literario para cualquier gobierno, para cualquier institución que tuviese que ver con la cultura. Entonces te pueden reducir los fondos para una feria del libro o para un acto cultural y mantener sin tocarlos los fondos para la tauromaquia. Entonces en ese tipo de cosas va midiendo uno cómo se pierde el apoyo institucional a la cultura. Para mí lo fundamental, o sea, aunque me encantaría que el Ministerio de Cultura me invitase a hacer un montón de bolos pagados y demás, me vendría muy bien, pero para mí lo fundamental se da antes, se da en el apoyo en los institutos, en los colegios y en la universidad. Una vez que haya eso, lo demás viene por sí solo, o casi. Me parece mucho más importante que luego el apoyo ya a la obra hecha, que está muy bien también, pero creo que lo que está faltando ahora mismo fundamental es en la enseñanza secundaria, es en la universidad. Sí, yo como Sara no tengo nada más que añadir. Vale. No me parece anecdótico esto que comentabais del interés de las televisiones, esa idea que estaba en vuestra mente al inicio y que luego no se sustancia. Para nada. No, o sea, ha sido... nosotros terminamos el documental en junio del 2017 y, bueno, pues empezamos a indagar. Nos parecía que Televisión Española, la 2, podía ser el lugar ideal para algo así. Incluso alguna televisión, hombre, queríamos pública, pues porque es un documental que pensamos que también puede ser muy pedagógico, ¿no? Que para gente que igual le interese la literatura o que no le interese, se pueda llegar a interesar por ella a través de él. Entonces, bueno, empezamos a moverlo por televisiones y no ya vamos a decir que nos hayan rechazado, es que ha sido un vacío cósmico, ¿no? O sea, como que hemos mandado esto a un agujero negro y no ha vuelto. No habéis tenido la más mínima respuesta de ningún tipo. Interés, nada, No, cero. nada. Pero además me consta que en algunas televisiones ni siquiera lo han visto porque les daba el enlace y yo podía ver si habían utilizado el enlace. O sea, que desinterés no es porque dijesen, no, qué malo o qué aburrido. Yo creo que era previo decir, un documental sobre escritores, qué pesadez. Eso, Sí. Esa es nuestra interpretación al final, ¿no? Sí, así que bueno. Luego también algún momento frustrante, por ejemplo, ofrecimos hacer el estreno del documental en la Feria del Libro de Madrid. Nos parecía que era un ámbito adecuado, era un momento en el que había allí bastantes escritores de los que salen el documental, y lo ofrecíamos para que lo proyectasen allí y nos pidieron dinero. Entonces es una situación en la que gracias, pero no. Entonces lo estrenamos en otro sitio. Sí. Y bueno, algo que no hemos dicho es que esto lo autofinanciamos todo. Entonces, claro, nuestro interés no es solo queremos que el mundo lo vea y difundirlo, sino salir de números rojos, ¿no? Y recuperar algo de la inversión que hicimos, que sabíamos que, bueno, que posiblemente no iba a pasar, pero teníamos un poco de esperanza, a pesar de ser muy pesimistas los dos, pero bueno. De todas maneras, sí vamos a pedir una subvención al Ministerio de Cultura, por cierto, que decía el apoyo institucional. Vamos a ver si por ahí hay una concreta que tenemos en mente, a ver si hay. Bueno, no han venido Edurne y José Ovejero a hablar de su libro, pero vamos a hablar de sus libros para que no se vayan sin haber hablado de sus libros, porque no solo porque están de actualidad, sus obras de creación, sino porque participan de cuestiones de muchísima presencia pública, como en tu caso tu novela, que plantea desde la ficción el tema de la violencia, que te interesa como investigadora, pero también como ser humano que vive o que vivió en la infancia y que por lo tanto plantea. ¿Cómo has enfocado en tu novela todas estas cuestiones, Edurne? Pues... así, a ver, ¿por dónde empiezo? Bueno, lo enfoqué pues desde una mirada muy íntima, ¿no? O sea, no es una novela autobiográfica, aunque está basada en el contexto y el entorno en el que yo me crié, ¿no? Que fue esos
la margen izquierda del nervión, que tiene que ver mucho también con lo que tiene aquí de sociedad industrial, ¿no? En un momento de crisis tremenda, que fue el cierre de astilleros y de un montón de la naval, ¿no? De empresas que formaban parte de, bueno, pues de donde se nutría, ¿no? La gente. Y en un momento, pues yo soy de 1974, pues en el momento de mi niñez y de adolescencia, también los años, creo yo, más duros en cuanto a presencia de la violencia de ETA y bueno, de los GAL y de todo lo que supuso aquello. Y también años muy duros en cuanto a la heroína, pues lo que digo también, la crisis, la desindustrialización. Entonces, bueno, es una novela que está centrada en ese entorno y con una protagonista que tiene mi trayectoria vital, ¿no? También nacida el mismo año que yo, y que vive esos años y los cuenta desde su mirada, al principio una mirada pues, de niña, ¿no? Está todo narrado en primera persona, y es una niña que va creciendo, pues, se va convirtiendo en adolescente y va asumiendo pues, esta violencia que le rodea, que no es solo la violencia estructural, sino también una violencia que penetra en la casa a través de la figura del padre, ¿no? Que es un padre bastante brutal. Entonces, es la historia pues, imaginada, ¿no? porque hay mucho, bueno, pues la trama es ficción, pero también con una memoria afectiva muy potente, ¿no? Que es como yo recuerdo aquellos años y cómo creo que nos ha marcado mucho a la gente que vivimos en ese entorno. Mejor la ausencia, Galaxia Gutenberg, 2017. ¿Qué es la seducción, José? Pues la seducción, ahí tengo que corregirte una pequeña cosa, porque mi último libro es Mundo Extraño, que es un libro de relatos que ha salido en páginas de espuma. Es porque acaba de salir, es de hace 10 días, me parece. Pues Isidro lo tiene ahí ya a la venta, o sea que ha estado rapidísimo. Pues sí. De todas maneras, hablo de La seducción, que es la última novela que escribí. No, hablemos de los relatos, que es el hermano pobre siempre de la literatura. Venga, hablemos de los relatos. Si no te importa, pobre, es verdad. De acuerdo. La novela se defiende por sí sola, casi siempre. Pues los relatos tienen que ver con algo que habría dicho si me hubiesen preguntado por qué sigo escribiendo yo, ¿no? Que es ahora con el documental, claro, es una pregunta que nos hacen con bastante frecuencia. Y yo suelo decir que escribo sobre todo con una preocupación de desvelar lo oculto. Yo creo que en la vida de cada uno de nosotros, en nuestras relaciones familiares, en nuestras relaciones sentimentales, en nuestras sociedades, hay siempre una parte que no vemos. Más bien, hay una parte que preferimos no ver, que escondemos, eso que se queda siempre en las sombras. Y creo que buena parte de mi literatura tiene que ver con ese trabajo arqueológico de ver qué es lo que queda por encima de la superficie. Y Mundo Extraño es una colección de relatos que tienen que ver con esa búsqueda de qué es lo que no expresamos, qué es lo que hay detrás de nuestra máscara, de ese personaje que creamos para movernos en sociedad, qué es eso que genera tensión, porque lo oculto tiende a revelarse, como los secretos, ¿no? Tienden a salir a la superficie y estamos ahí sujetándolos continuamente. Una tensión que genera a veces situaciones muy desagradables y a veces situaciones hilarantes. Entonces, Mundo Extraño es una colección de relatos en la que esos dos extremos, lo terrible, lo triste y lo divertido, prácticamente están juntos en el mismo cuento. Hoy me decía un crítico que le parecía muy raro porque le parecía que eran unos cuentos tristísimos y sin embargo él en todos se encontraba riéndose en algún momento. Y es un poco como cuando vemos nuestra imagen deformada en un espejo de estos cóncavos, ¿no? Que nos puede parecer ridículo, nos puede parecer en algún caso amenazador, pero en los dos extremos nos reconocemos. Muy bien. No quisiera pasarme del tiempo establecido, que era 120 minutos, pero tenemos 4, si hay alguna pregunta. Pero puedo dejarlo aquí también perfectamente porque ha sido una sesión amplia, profunda, sí, muy interesante. Se querrán ir a casa. No digo que pobres que se querrán ir a casa. Y los que quieran irse a casa, pues es su momento. Edurne Portela, muchísimas gracias. José Ovejero, muchísimas gracias por vuestra presencia y a todos ustedes también. El mes que viene, Marta Sanz en el ciclo de Palabra.
Qué suerte tienen. Sí, me ha Gracias, disfrutado un montón. gracias y hasta pronto. Gracias.